Hola jóvenes, buenas días, tardes, dependiendo a qué hora estén viendo el video. Vamos a ver algunos puntos importantes de la segunda unidad, prácticamente del desarrollo sustentable. Pues como han visto en algunos de los trabajos que han entregado, en algunos de los artículos que han estado leyendo, pues la humanidad, y bueno, nada más la humanidad, sino prácticamente todos los ecosistemas, toda la biodiversidad, está presentando un problema con el medio ambiente, con la destrucción del medio ambiente, ¿no? Cada vez existe mayor contaminación, cada vez hay mayor problemáticas de basura, cada vez están talando más hectáreas de árboles y esto está ocasionando pues que esté pasando diferentes tipos de repercusiones. Por ejemplo, ahorita con esta problemática que nosotros tenemos de la pandemia, pues también hay diferentes artículos que hablan sobre la pérdida de biodiversidad y cómo esta biodiversidad cuando se está perdiendo, pues muchos de estos virus llegan a brincar a otros organismos y por eso se generan nuevas enfermedades. En 1992, 1.500 científicos, de ellos 103 premios Nobel, hicieron una carta referente al aviso a la humanidad de la comunidad científica. Este aviso es una carta donde se menciona principalmente que el mundo está llegando a un límite de colapso, principalmente de ecosistemas, de pérdida de recursos naturales y que se tienen que tomar cartas en el asunto, que se tienen que tomar nuevas estrategias, que se tienen que tomar nuevas características para poder enfrentar estas problemáticas. Les voy a dar unos 5 minutos o pongan ustedes pausa a este video para que busquen ustedes la carta de aviso a la humanidad de la comunidad científica referente a estos puntos y lo puedan leer. Muy bien. Después de que hayan leído ese artículo, pues se darán cuenta que son varias las problemáticas a las cuales nos estamos nosotros enfrentando, esta advertencia de la comunidad científica. Y por lo tanto, después de que sucedió esta o se realizó esta carta, la ONU pues tomó algunos asuntos importantes y empezó a declarar pues que realmente nosotros nos estamos enfrentando a un problema muy serio en donde pues realmente los seres humanos y no nada más los seres humanos podemos llegar a un colapso de los ecosistemas y esto, aunque parezca así como película de ciencia ficción, pues evidentemente nos puede llegar a provocar grandes extinciones. Por lo tanto, la ONU en el 2000 hizo la declaración del milenio y esta declaración del milenio, lo voy a leer textualmente, habla sobre no escatimar esfuerzos para liberar a la humanidad y sobre todo a nuestros hijos y nietos de la amenaza de vivir en un planeta irremediablemente deteriorado por las actividades humanas y cuyos recursos no sean nunca más suficientes para sus necesidades. Además, si ustedes revisan, no sé si han llegado a ver algunas infografías de la ONU, de algunas otras organizaciones, se darán cuenta que cada año se destinan recursos naturales para cual los seres humanos podamos satisfacer nuestras necesidades. Pero tanto el año pasado, que fue el 2019, el antepasado 2018 y este año 2020, creo que en este mes en septiembre ya terminamos con los recursos que teníamos destinados para este año, o sea, nos adelantamos. Ahora, en el 2019, si no mal recuerdo, creo que fue en junio. En junio, o sea, de enero a junio nos acabamos con los recursos que estaban destinados para ese año. Y después de junio, julio, agosto, todo lo demás, empezamos a obtener recursos que le deberían de corresponder a este año. O sea, que prácticamente estamos consumiendo más de lo que nosotros llegamos a necesitar. Y esto prácticamente es un problema muy grande para toda la humanidad. Por lo tanto, bueno, antes de eso se han realizado varios estudios, varios trabajos, en donde la ONU promueve pues prácticamente algunas estrategias
incentiva a algunos países pues para que podamos tener más que nada los recursos necesarios y sobre todo tener un mejor futuro referente a estos temas que estamos hablando. Por ejemplo, en 1983 la ONU promueve lo que es la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Y en esta empiezan a hablarse temas sobre sostenibilidad. Entonces empiezan ya a tocar temas importantes sobre este colapso de los ecosistemas. En 1987 se da el desarrollo sostenible del informe de Brundtland, en donde hablan principalmente que pues debemos de tener un futuro en común y que debemos de tomar acciones para evitar esta problemática de deterioro ambiental y un uso excesivo de los recursos naturales. Principalmente en este informe de 1987 se da una definición de qué es el desarrollo sostenible. Y aquí lo voy a leer textualmente. Dice, el desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. ¿Qué quiere decir esto? Pues que evidentemente nosotros podemos estar obteniendo los recursos que necesitamos, pero también tenemos que duplicar esos recursos para poderlos dejar a las siguientes generaciones. Y aquí es cuando pues se escucha todo bonito, ¿no? Podemos decir, bueno, pues yo voy a ocupar 2 árboles para hacer una mesa, pero pues voy a sembrar 7. Pero también tenemos que tomar en cuenta el tiempo. Y también tenemos que tomar en cuenta muchas cosas importantes. Por ejemplo, no todos los recursos que ocupamos se pueden regenerar. De hecho, es lo que vamos a estar hablando de los recursos renovables y no renovables. Por ejemplo, si yo hablo de los pinos, pues bueno, los pinos hay algunos cultivos de pinos que se pueden estar generando, ¿no? Pero no todas las plantas que nosotros utilizamos podríamos considerarlo como un recurso renovable. Bueno, eso lo vamos a estar hablando en las diapositivas más adelante. Por lo tanto, el desarrollo sustentable quiere generar un proceso continuo en donde se utilicen los recursos naturales, pero también se utilicen las tecnologías que las empresas y los gobiernos pueden llegar a tener y que sobre todo las empresas, las universidades, los gobiernos tengan esa modificación en sus instituciones y que puedan cuidar al medio ambiente. De hecho, no sé si ustedes han llegado a ver, yo lo he visto en Walmart, lo he visto en gobierno, aquí en la universidad, que hablan empresa 100% amigable con el ambiente o empresa 100% sustentable, porque están tomando algunas acciones para disminuir el impacto de estos recursos. Por ejemplo, en algunos ahorreras o en algunos Walmart tienen sus pequeñas plantas de agua de tratamiento, evidentemente para no causar tanto daño, pero pues hay que tomar igual en cuenta que muchas de esas tiendas pues tampoco no generan acá grandes contaminantes. Por lo tanto, el desarrollo sustentable debe de enfocarse en obtener o satisfacer las necesidades humanas, tanto actuales como futuras. Y con esto vamos a estar hablando de dónde obtenemos prácticamente los recursos, ¿no? Para satisfacer todas nuestras necesidades de vestimenta, de hogar, de transporte, de medicina, pues todo lo obtenemos prácticamente de los recursos naturales. Podemos tener 3 grandes clasificaciones, como lo vamos a ver más adelantito, ¿no? Los recursos naturales, pues evidentemente, como les digo, es donde vamos a obtener todo lo que los seres humanos llegamos a necesitar. Y por lo tanto se define como cualquier bien proporcionado por la naturaleza sin haber sido alterado antes por ningún humano. Esa es alguna definición, pero también son los elementos naturales susceptibles de ser aprovechados por el hombre para satisfacer sus necesidades. Y estos recursos naturales pues nos van a proporcionar un desarrollo y un bienestar, una calidad de vida. Entonces va directamente proporcional
la calidad de vida con los recursos o con la biodiversidad o con los factores bióticos. Porque imagínense un pueblo que se dedique a cultivar o que se dedique a la pesca, que tenga ahí su lago. Y pues si tienen el lago limpio, sin contaminación, eh, pues evidentemente pueden llegar a tener una muy buena calidad de peces para la venta. Pero si más arriba ponen una empresa y esa empresa no es amigable con el ambiente, empieza a tirar algunos contaminantes, pues eso va a ocasionar pues que evidentemente disminuya la población de peces o los peces tengan algunas otras características, baje la calidad del agua y eso va a ocasionar evidentemente que el pueblo pues no tenga un desarrollo de sus recursos, no tenga una buena calidad, van a empezar a aparecer enfermedades y pues bueno, varios puntos importantes. Por lo tanto, existen principalmente tres tipos de recursos. Vamos a hablar de los recursos renovables, de los recursos no renovables y de los recursos inagotables. Aquí pónganle también pausa y traten de hacer en su libreta este mapa conceptual, un fácil mapa conceptual indicando cuáles podrían ser inagotables, renovables y no renovables. También quiero comentarles igual por este video que no se les olvide que cuando nosotros, si es que llegamos a regresar a nuestras clases presenciales, deben de tener ustedes su libreta y los apuntes necesarios o los apuntes de los videos o trabajos que se han estado quedando. Muy bien, por lo tanto, ¿cuáles podrían ser recursos inagotables que nosotros aprovechamos? Pues uno puede ser el viento. El viento se ocupa para generar energía y es un recurso totalmente inagotable. A ver, pregunta curiosa, pregunta para ustedes jóvenes que yo creo que en alguna etapa de su vida se lo llegaron a preguntar. ¿Cómo se genera el viento? ¿Por qué hay viento? ¿Cómo se genera? Bueno, el viento, pues evidentemente se genera por esos procesos de convección, principalmente del aire caliente con el aire frío. Acuérdense que el aire caliente es menos denso que el frío y por lo tanto el aire caliente tiende a subir, desplaza el aire frío y así se va generando lo que es el viento. Entonces prácticamente es un recurso inagotable. Las mareas, que en algunos países como Dubái, si no mal recuerdo, Japón, ya están aprovechando el movimiento de las mareas, pues también para estar generando lo que es energía. El sol es un recurso inagotable. Mencionaban ahí unos compañeros en semestres pasados, pero el sol no es inagotable, algún día se va a acabar, sí, pero es más fácil que nosotros nos extingamos a que el sol llegue a desaparecer. Entonces el sol tiene muchísimos años más, miles de años más de estar produciendo estas reacciones nucleares, ¿no? ¿Y qué otro eh, recurso inagotable podría ser? Vamos con los renovables. Los renovables principalmente son todos aquellos recursos que tienen vida. La ganadería, la agricultura, aquellos que se pueden volver a regenerar. Pero aquí también hay que tomar en cuenta algo muy importante. Por ejemplo, aquí en México nosotros hacemos el uso de diferentes organismos que no están, ¿cómo podemos decir?, en vías de producción. Un ejemplo es ahorita con el pozole. Bueno, muchos comimos ahorita pozole el 15 de septiembre. Y el pozole, por ejemplo, pues las gallinas inevitablemente, aunque tengan muy malas condiciones, es un recurso renovable, ¿no? Porque hay centros grandes de producciones de gallinas para satisfacer las necesidades del pueblo, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, del maíz pozolero también, la lechuga también hay bastante producción, pero ¿se han puesto a pensar ustedes del orégano? De ese orégano que en algunos casos le ponemos Poliomyta longiflora o le ponemos Lipia graveolens, eh,
pues ¿sabían ustedes que muchos de ese, principalmente Poliomyta longiflora, es un orégano que no está cultivado? Que no hay así cultivos grandes como de maíz o de lechuga, sino que se saquea del ambiente. Y sí, efectivamente, se va reproduciendo, pero muchas veces ese saqueo ocasiona que lleguen a extinguirse algunos organismos y evidentemente, pues al final podemos mencionarlo entre comillas que podría ser un recurso no renovable. Y vamos con los recursos no renovables. Ah, bueno, antes de pasar a los recursos no renovables, que, ¿qué pasaría con el agua? ¿Qué es el agua? ¿Un recurso inagotable? ¿Un renovable? ¿O un no renovable? Podemos decir, bueno, pues es inagotable porque hay un ciclo del agua. Constantemente va a estar ese ciclo del agua. Pero si lo vemos del lado acá potable, podríamos decir que no es renovable. ¿Por qué? Porque dentro de ese ciclo del agua, si se llega a contaminar, hay contaminantes que persisten en ese mismo ciclo. Hay contaminantes, microcontaminantes como los antibióticos que pueden llegar hasta depositarse en el polo norte por una lluvia porque siguió ese ciclo. Entonces podemos considerarlo como recurso no renovable. Y lo mismo pasa con el suelo. El suelo, se puede llegar a regenerar el suelo, ¿no? Gracias a la producción de biomasa, de sustratos, pero si hay una erosión, si hay problemas, si es más, hay un incendio, pues también podría considerarse como un recurso no renovable. Y bueno, aquí tenemos algunos de los no renovables que me faltaba, por ejemplo, los más comunes, el petróleo, el gas, me comentaban igual algunos compañeros geólogos, me decían, bueno, alumnos, pero el petróleo sí se regenera, sí, pero tiene que pasar miles de millones de años para poder generarse petróleo. Y de hecho, lamentablemente, algunos de estos recursos, como es el petróleo y el gas, son de los principales problemas de contaminación en el ambiente. La minería, pues dícese todos aquellos minerales preciosos, bueno, cualquier mineral, ¿sí? Principalmente elementos de la tabla periódica de los metales, pues son recursos no renovables. Bueno, aquí es una imagen en donde les presento pues que México es un país rico, rico en varios aspectos, desde sus tradiciones, es rico en su biodiversidad, es rico en pueblos indígenas y por lo tanto ellos son los custodios y poseedores de eh, varios recursos naturales. Eh, Lamentablemente muchos de esos recursos naturales, como les comentaba, muchos de esos usos que se les llega a dar por los pueblos indígenas se les llega a desconocer y sobre todo pues muchas veces están en peligro de extinguirse, no por los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas tienen conocimientos muy básicos de uso y manejo de la biodiversidad y por lo tanto existen algunos recursos naturales importantes que llegan a satisfacer nuestras necesidades, como cuáles, pues por ejemplo como las plantas medicinales, sí, principalmente las plantas medicinales. Por ejemplo, aquí hay unos datos muy interesantes, ¿no? ¿Sabían ustedes que hay aproximadamente 500 especies no cultivadas y semicultivadas que utilizamos a diario? Aproximadamente hay 600 especies de plantas que se llegan a desconocer, o sea que todavía no se conocen precisamente bien sus usos, porque no hay registros, ¿no? Bibliográficos. Bueno, y aproximadamente de toda esa biodiversidad, vean, hay 3.500 a 4.000 especies de plantas medicinales. Eso en toda la República Mexicana. De esas 3.500 a 4.000 especies, en Hidalgo se utilizan aproximadamente 1.000 especies de plantas. Y de esas 1.000 especies de plantas, de usos, o sea, pueden utilizarse para generar casas, para poner cercas y bueno, una infinidad de usos. 800 especies de plantas son medicinales y muchas de esas plantas pues ya se han estudiado sus efectos medicinales,
antibacterianos y tienen un potencial muy grande, y muchas de esas plantas pues evidentemente no son cultivadas. Actualmente los recursos naturales se encuentran en riesgo por colapsar, por lo que estábamos hablando. ¿Y cuáles pueden ser algunos de esos riesgos? Ustedes pueden mencionar algunos más. La sobreexplotación, como lo que les comentaba de Poliomyta longiflora, la fragmentación del hábitat. Eso es muy importante, porque si nosotros vemos, o ustedes busquen ahorita en Google Maps, aquí el Real del Monte, el Chico, no hay que irnos tan lejos, se van a dar cuenta que ya la vegetación está fragmentada. Hay varios pedazos de cultivo, de casas, y eso ocasiona pues que evidentemente vaya disminuyendo la biodiversidad de algunos puntos específicos. Y otro de los importantes que ponen en riesgo a los recursos naturales pues es la contaminación. Vamos con los recursos no renovables. Y aquí recuerden, no renovables porque estamos hablando de agua potable, o sea, agua que nosotros utilizamos para satisfacer nuestras necesidades, porque evidentemente el agua, como mencionan algunos gobiernos, ¿no? El agua se acaba, no, el agua jamás se va a acabar. El agua tiene un ciclo. Que se contamine y que se acabe el agua potable es otra cosa totalmente diferente. Por lo tanto, lo consideramos como recursos no renovables porque una vez consumidos no pueden regenerarse de forma natural en una escala de tiempo humana, principalmente cuando está contaminada. Y esto es importante porque a pesar de que el planeta tiene mayor cantidad de agua que de tierra, que de suelos, que de continentes, por decirlo así, pues lamentablemente no aprovechamos toda esa cantidad de agua porque el 97.5 es agua salada y el 2.5 es agua dulce. Y de ese 2.5, pues prácticamente lo que se queda para consumo humano es el punto 3. ¿Por qué? Porque se llega a utilizar para la agricultura. Por ejemplo, la agricultura es uno de los aspectos que gasta gran cantidad de agua potable, en que en algunos casos hay muchos agricultores que ocupan aguas residuales por la gran cantidad de compuestos orgánicos que hace u ocasiona que crezcan mejor las plantas. Pero bueno, eso es otra problemática, como mis alumnos que ya estuvieron conmigo en ciencias ambientales, pues ya sabrá, ¿no? Utilizar aguas residuales, pues tiene metales pesados, tiene pues varios contaminantes que muchas veces se llegan a bioacumular en los cultivos, ¿no? Y cuando llegamos a terminar comiéndonos el maíz o una fruta, pues no estamos consumiendo esos contaminantes. Aquí viene una imagen igual muy interesante, pues vean, de ese 2.5%, ¿para dónde se utiliza más? Para la agricultura, lo que les mencionaba. El 20% para el público urbano, o sea, para jardines, alguna otra situación, para industria, y para lo doméstico el 3%. Aquí puede cambiar los datos, puede haber otros datos, bueno, de hecho, conforme vayamos aumentando los años 2020, 2021, 2022, va a ir disminuyendo este porcentaje. Y bueno, pues México tiene problemas de recurso no renovable que es el agua. ¿Por qué tiene problemas? Bueno, ahorita pues, estoy grabando este video y está lloviendo, ¿no? Y dirán, no, pues a lo mejor no hay tanto problema, pero ahorita ya se formó el fenómeno de la niña, que evidentemente va a ocasionar lluvias y sobre todo disminución de la temperatura. Pero bueno, México tiene problemas. ¿Por qué? Porque en gran parte de su territorio nacional pues existe una disponibilidad de agua baja, muy baja, y eso es principalmente en el norte del país. Y lamentablemente también en algunos estados como Monterrey, Sinaloa, pues hay, por ejemplo, grandes industrias que a pesar de que no hay tanta cantidad de agua, pues aprovechan
bastante la poca agua que se encuentra. Por ejemplo, si no mal recuerdo, allí está esta cervecera, ay, no me acuerdo, la que produce Carta Blanca, se me fue el nombre. Y ellos, pues acuérdense que las cerveceras ocupan gran cantidad de agua, ¿no? Pero por otro lado, o sea, vean, la gran parte de los municipios, perdón, de los estados industrializados están en lugares donde hay menos cantidad de agua y la poca cantidad la están aprovechando. Y por otro lado tenemos el otro gran giro, ¿no? En la parte sur de México, tenemos estados, tenemos cuencas donde hay gran cantidad de precipitación pluvial. Por lo tanto, la cantidad de agua es bastante. Pero tenemos el otro problema. No tenemos la infraestructura para poder llevar esa agua a algunos pueblos, a algunos municipios y a la gente que lo llega a necesitar. Y lamentablemente mucha de esa agua está contaminada. Aquí, pues bueno, tenemos una imagen de algunas de las cuencas hidrológicas principales de la República Mexicana y se los pongo para que ustedes pues tengan un poquito de tiempo, ahora que tienen tiempo estamos en casa, y busquen los nombres de algunas de estas cuencas y vean cuáles ya están sobreexplotadas, cuáles ya están contaminadas, cuáles están a punto de desaparecer y se van a llevar una grande sorpresa con esto que les muestro, ¿no? Aquí tenemos las regiones hidrológicas administrativas. Vean, aquí es bien importante. ¿Por qué les pongo esto? Principalmente porque aquí está el estado de Hidalgo, aquí el estado de México. Y aquí pusieron algo bien importante, vean, aquí en el distrito de regiones hidrológico-administrativas, la 13, pues incluye gran parte del norte del estado de México y parte del sur del estado de Hidalgo. Y esta agua que se encuentra disponible para estos dos estados, aquí han puesto en la parte de Sagún grandes empresas y la cervecera que está obteniendo grandes cantidades de agua y por lo tanto estamos teniendo un problema de déficit hídrico a las poblaciones que se encuentran aquí. Bueno, les dejo, aquí terminamos con este video. Bueno, voy a avanzar un poquitito más, pero espero que me deje subir el video en YouTube. Vean, esta es la disponibilidad por habitante de metro cúbico, o sea, la cantidad de metro cúbico que le correspondía a cada habitante en determinado año. Por ejemplo, en 1910 por habitante tenía disponible 31.000 metros cúbicos. 1950, 18.000 metros cúbicos. 1970, 10.000 metros cúbicos. 2005, 4.000 metros cúbicos. 2010, 4.000. Y ustedes hagan y busquen la información del 2016 al 2020. Ahorita en el 2020, ¿cuánta disponibilidad de metros cúbicos nos corresponde por habitante? Y se van a dar cuenta que realmente es un problema. Hagan el porcentaje, o sea, vean el porcentaje de disminución. Y no quiere decir que está desapareciendo el agua como les había comentado, ¿no? Quiere decir todos esos problemas de contaminación, todos esos problemas de que se ocupan para otras cosas no, pues prácticamente no esenciales, ¿no? Bueno, aquí es una diapositiva donde habla de la distribución de las principales fuentes de agua, ¿no? Donde podemos encontrar la mayor cantidad de agua para consumo humano, pues en ríos y lagos. Principalmente, vean, el 90% del agua que utilizamos en México se extrae de 7 ríos, ¿no? Tenemos el Grijalva, el Papaloapan, Coatzacoalcos, el Balsas, el Santiago, el Pánuco. Y bueno, aquí vienen algunos otros datos importantes. Estos son los principales ríos, también principales ríos, hay más. Y también pueden hacer un pequeño ejercicio, jóvenes, busquen algunos de estos ríos y vean en qué condiciones se encuentran. En verdad, las condiciones son de malas, malas. O sea, por ejemplo, hay algunos ríos por aquí, si recuerdan en el 2012-2010, que una industria minera tiró ahí unos contaminantes que hasta el río se puso rojo. Pero bueno, vamos a hablar de eso en algún video más adelante.